Bueno, muy buenas tardes. Vamos llegando a esta catequesis de el martes 5 de mayo. Esperamos un poco a que se conecten, se vayan conectando para que podamos dialogar, para que podamos aprender un poquito más y pues también aclarar algunas cosas que se nos pueden estar presentando. Entonces hacemos un poquito de espera. Hoy vamos a tratar el tema de la Santísima Virgen, es el mes de mayo, pero también pues quisiera eh, responder algunas preguntas que han venido saliendo a lo largo de esta semana, eh, algunas cosas que van preguntando que tienen que ser tema de algún momento u otra catequesis. Saludamos a Yamilet Villegas. Eh, que cómo estoy, bien, gracias a Dios. Espero que ustedes también estén bien. Ahí vamos saludando poco a poco a la gente que va llegando. Eh, Yulima, Aenit, Murcia. Ahí van llegando, ya tenemos 14 personas. Pidámosle al Señor que nos regale la fuerza de su espíritu, que nos abra el entendimiento, el corazón, para aprender un poco más acerca de Dios, de la iglesia, y que esta catequesis nos una también como pueblo cristiano. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Pues bien, esta semana alguien me preguntaba qué pasaba con el bautismo de los niños no nacidos, un niño abortado. Y yo quiero dedicar un minutico a esto para decirles, mis hermanos, los sacramentos, todo sacramento está hecho para los vivos. De tal manera que si alguien me llama a colocar una unción de los enfermos y cuando yo llego el paciente ha muerto, ya no debo colocar la unción, ya no debo dar la absolución porque la persona ya ha muerto. Entonces con esto digo, mis hermanos, cuando un niño muere, un niño es abortado, no bautizarlo. Porque nos hemos encontrado con feligreses que nos dicen, no nos dijo que había que bautizarlo y entonces fuimos, hicimos una ceremonia y bautizamos al niño abortado. No está bien, no es de la doctrina de la iglesia eso. Entonces, los sacramentos, debe quedar claro, son para las personas que están vivas. Esos niños abortados son niños que han sido martirizados en el vientre materno. Ahora, cuando hay niños que han muerto en un aborto natural, no provocado, tienen el bautismo de deseo. ¿En qué sentido? Mire, cuando una mujer está en embarazo, casi siempre le dan gracias a Dios y dicen, cuando nazca este niño le vamos a colocar fulano o fulana. Ya eso es un deseo de bautizar al niño. Y ese deseo que tienen los padres se hace efectivo en la vida de ese niño. Responda un poco a esa pregunta, pero tiene que haber una catequesis de verdad sobre los sacramentos y sobre cómo recibirlos. Entonces los saludo a todos. Ya tenemos 28 personas conectadas, 29, y ahí van llegando poco a poco a esta catequesis. Quise tomar el tema de la Santísima Virgen María porque es el mes mariano, el mes de mayo, es el mes de la Madre, pero también es el mes de la Santísima Virgen María y yo los he ido invitando, convocando para que oremos el Santo Rosario en familia. Y a veces la gente dice, pero ¿para qué el rosario si es una repetición de repetidera? Y pues no, mis hermanos, sencillamente quiero invitarlos para que redescubramos el papel de la Santísima Virgen María en nuestra vida y en la vida de la Iglesia. Eh, Listo, Imelda, la Villa Conectada. Entonces, vamos a hablar de la Santísima Virgen María. Entonces, vamos a decir que la piedad del pueblo cristiano hacia la Virgen María es tan antigua como la misma Iglesia. Que afirmar y podemos afirmar
que la devoción mariana es intrínseco a la fe cristiana, va muy unido, no se puede separar. Y que el pueblo cristiano desde siempre ha venerado a María como Madre de Dios. Y digo esto de María Madre de Dios porque de ahí se desemboca, de ahí sale como una gran fuente toda la doctrina mariológica, toda la doctrina sobre la Virgen María. Todo lo que afirmamos de ella tiene su origen en la afirmación de María, Madre de Dios. Madre de Dios. Entonces, yo sé que en esta comunidad virtual hay personas no católicas, pero ello no riñe con la fe cristiana. Entonces, ustedes lo van a ir comprendiendo y de eso se trata. Que los puntos de catequesis, más que separarnos, nos den pautas de unidad. Nos ayude a acercarnos. Y eso significa limar errores de parte y parte. Podemos decir, no es que los hermanos separados están equivocados. Yo también tengo que decirle que muchos católicos podemos estar equivocados y tenemos que buscar los puntos de la recta doctrina para encontrar también puntos de encuentro. Entonces, como siempre he afirmado, nuestra fe cristiana católica sienta sus bases en la revelación hablada y escrita. Por tanto, en la revelación de la palabra de Dios y de la sagrada tradición. Es todo lo que los santos padres han enseñado y que no está contenido en la Biblia. Palabra de Dios, sagrada tradición. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, tiene como centro nuestra fe cristiana a la persona de Jesús, a nadie más, a la persona de Jesús. Como centro al mismo Dios, y un Dios trinitario. Y es muy importante afirmar que nuestra fe es trinitaria, el Padre, el Hijo y el Espíritu, porque ello indica que en Dios, que es una comunidad de amor, nos invita por la fuerza del Espíritu y a través del Hijo a formar comunidades cristianas donde se viva el amor. Entonces, quien tiene a Dios en su corazón, tiene el amor y es capaz de amar. Por eso, hunde las raíces en la revelación y cree que tiene además como centro a Dios uno y trino, a Dios Trinidad. Y esa fe la expresamos como católicos, como cristianos, como en tres pilares fundamentales que nos ayudan a direccionar nuestra vida del amor, a consolidar nuestras parroquias, nuestras comunidades, nuestras familias como verdaderas comunidades de amor. Entonces, ¿cuáles son las tres formas como se expresa esa fe cristiana? Primero, en una acogida profunda, sincera y radical de la palabra de Dios y de la doctrina de la iglesia. Entonces, nosotros tenemos la acogida de la palabra de Dios. La palabra, comemos palabra, meditamos la palabra, la norma de nuestra vida. Por eso les digo, es la acogida profunda, no es ahí como un paño de agua tibia, no es el que lee la palabra y la deja ahí, o el que tiene la palabra de Dios en la biblioteca, sino que es el que la acoge profundamente en su corazón, de forma más... Que hay gente que dice sí y hace pistola con los dedos de los pies. No, es una acogida sincera y radical. Porque es que hay muchos que dicen, pues, es que ser de una iglesia separada, ser protestante es más fácil, es más difícil porque le exigen a uno. En cambio, el católico puede tomar trago, puede ser mujeriego, puede ser infiel en el matrimonio, puede ser deshonesto y no pasa nada. No, aquel que es infiel en el matrimonio, que es deshonesto, que es mentiroso, que es borracho, que es adúltero, no, es que no ha asumido con radicalidad la palabra de Dios. Entonces es muy importante entender que el Señor quiere una acogida profunda, sincera y radical a la palabra de Dios y a la doctrina. No puede estar maquillando las cosas para sentirse bien. Eso no se trata de tranquilizar la conciencia. Primera cosa. Segunda cosa. La fe cristiana católica
se expresa en una vivencia plena y activa de los sacramentos. O sea, yo hago parte de la iglesia, yo celebro mi fe y lo hago a través de los sacramentos, especialmente comprometiéndome en la vivencia del bautismo. Soy hijo de Dios, soy hermano de mis hermanos, soy misionero por naturaleza, pero además en la vivencia de dos sacramentos fundamentales: la reconciliación y la Eucaristía. O sea, una persona que madura en su fe cristiana, se ha enamorado de Dios, busca continuamente confesarse. Se desliga de sus orgullos, de sus potencia, de sus egoísmos, y se abandona en manos de Dios y humildemente pide perdón a través del ministro. Padre, ¿y por qué del ministro? Pues porque así lo quiso Dios. Así lo quiso Dios. Estás en pecado, estás enfermo, busca a los presbíteros para que les perdonen los pecados y los unjan con aceite. Está en Santiago 5. Y allá en Juan 20 va a decir: y sopló el Señor el Espíritu y les dijo: a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Entonces, la vivencia del sacramento de la confesión y el sacramento de la Eucaristía. Y yo he insistido mucho, mis hermanos, a mí me duele cuando un cristiano me dice: yo voy a misa los domingos. O aquellos que dicen: voy a misa los sábados en la noche y ya con eso basta. No, aquella persona que se ha enamorado de Dios vive la Eucaristía continuamente. Si puede todos los días, se va todos los días y participa de ella. Es que a mí me han preguntado: padre, ¿y si uno comulga 2 veces en el día, es pecado? Usted vive 12 Eucaristías en el día y las vive bien, se concentra, se une a Dios. ¿Qué le impide recibirlo? Mire, yo a veces arroz en el día y no me hace daño. ¿Será que me puede indigestar el Señor? No basta, mis hermanos. El amor no tiene límite. Cuando uno ama, uno quiere estar ahí y quiere participar. Esa es la segunda cosa. La primera es la acogida profunda, sincera y radical de la palabra de Dios. La segunda, la vivencia plena y activa de los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la reconciliación. La tercera, escúcheme en esto, y ahí va el tema de hoy: una devoción equilibrada a la Santísima Virgen María. Cuando muchos me han escuchado hablar, dicen: parece pastor protestante hablando de la Santísima Virgen María. Permítame un segundo. Entonces, cuando me dicen parece que fuera un pastor protestante porque no dice todas las cosas de la Virgen María y no las aprueba todas. No, sencillamente yo me considero muy mariano, muy devoto a la Santísima Virgen María. Pero tenemos que darle un equilibrio. Cuando nosotros no somos equilibrados en la devoción mariana y en lo que expresamos de la Santísima Virgen María, sencillamente, mis hermanos, estamos creando una de los hermanos cristianos separados. Y estamos dañando la doctrina. Entonces lo que queremos es equilibrarnos. Lo que es la doctrina de la iglesia y tenemos que llevarlo a nuestra fe de esa manera. Bueno, entonces continúo. De todo esto que hemos dicho, se desprende la vivencia del amor. Cuando usted tiene un equilibrio en esas cosas, palabra, sacramentos y devoción equilibrada de la Santísima Virgen María, usted es un católico. Usted tiene un equilibrio en su fe. Y eso es muy importante que lo entendamos. Entonces, muchas veces las malas interpretaciones de las devociones marianas, ya lo he dicho, causa divisiones entre cristianos. Y lo que tratamos de hacer aquí es lograr un equilibrio real, conciliar. Hermanos, escuchen esto: la fe de la Iglesia Católica. Porque también podemos llegar a decir: pues no digamos esto, no hagamos esto para ver si nos reconciliamos. Y de eso no se trata. Entonces, por ejemplo, si yo soy sacerdote, estoy celebrando, entonces no me voy a asignar
porque allí hay un hermano separado. No, ya eso sería negociar. Entonces, yo soy sacerdote, celebro mi fe, pero lo hago con respeto. Tengo que lograr un equilibrio. Si no me están entendiendo, háganmelo saber. Entonces, cualquier afirmación que hagamos sobre la Virgen María y su papel en la historia de salvación se van a derivar de la libre decisión de Dios de asociar a la persona de María en el plan salvífico, en el plan magnífico de la encarnación. Él la hizo hija de Dios, la hizo madre de su Hijo, y por tanto, ante eso nosotros respetamos. ¿De acuerdo? Cuando ustedes hablan tan duro, se me cae. Listo, ustedes me perdonan que me pare, pero bueno, aquí estamos nuevamente. Entonces, todo depende de la decisión libre que toma Dios de asociar a la Virgen María en el plan de salvación. ¿Y cómo lo hace? Tomándola, escogiéndola como madre de su Hijo, la asocia a la encarnación, que es fundamental en la vida cristiana, y entonces nosotros la llamamos en la iglesia desde el comienzo Madre de Dios. María es Madre de Dios. Y esta afirmación, que es innegable porque está en la revelación, porque María tiene a Jesús en su vientre, es madre del Hijo de Dios, en ella se encarna el Hijo de Dios, por tanto es madre, eso no lo puede negar nadie, en absoluto. Entonces aquí vamos a tener un punto de encuentro para hermanos separados, para cristianos católicos y no católicos. Para todo aquel que lee la palabra de Dios, tiene que afirmar de alguna manera que María es madre de Dios. Listo. Esa es la base para toda la doctrina mariológica. Entonces, cuando yo hablo de cualquier dogma de la Virgen, María inmaculada, sin mancha, sin pecado original, lo hago en virtud de que fue preparada para ser madre de Dios. María Virgen, en virtud de ser madre del Hijo de Dios, madre de Dios. Entonces, cuando usted quiera afirmar algo de la Virgen, inmediatamente remítalo a que María es madre de Dios. ¿Listo? Y ello nos ayuda entonces a entender que este criterio de María Madre de Dios, esta afirmación real de una verdad, es el sustento del culto cristiano a la Santísima Virgen María, que de ninguna manera puede ser tomada como un Dios. Y ahí está el problema con algunas personas marianas, que a veces no toman a María como Madre de Dios, sino que la toman como un semidios, otro Dios. Y cuando la toman de esa manera, dañan la fe. Y se forma un abismo insondable que no se puede reparar con los hermanos separados. Y eso no es lo que queremos. Entonces entendamos esto. Tiene que ser muy especial. Entonces María no es un Dios. María es la intercesora perfecta del hombre con Dios. ¿De cuál hombre? De ese hombre que ha sido dado a María como hijo en la cruz. Recuerden ustedes que en la cruz allí está María y el discípulo amado, que no tiene nombre en la Biblia, discípulo amado, y Jesús le dice: hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. En ese discípulo amado se ha dado la maternidad de María sobre la iglesia y sobre los hombres redimidos por el pecado por la sangre del Hijo de Jesucristo, y además hechos hijos de Dios en el bautismo. ¿Listo? Entonces, lo que hace María es ser intercesora, que acerca a los hijos, esos hijos adoptivos, los hijos que ha recibido ya en la cruz, los acerca a Cristo, su Hijo natural. Ahora, aquí vamos avanzando, ya nos hemos gastado casi 20 minutos y ustedes están muy juiciosos, ahí escuchando.
tenemos que decir que solo hay un mediador, porque alguien me dice, si María es mediadora, si María es intercesora, entonces estamos yéndonos contrarios a la palabra de Dios. Y allá en primera de Timoteo, primera carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versos 5 al 6, dice que tenemos un único intercesor, Cristo. Es el único el que intercede por nosotros ante el Padre, el mediador. No hay otro medio. Y lo afirma claramente la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien le dice, es que el mediador es Cristo, no se ponga a pelear con él. No, es que nosotros católicos también creemos en la mediación de María y de los santos y no sé qué. No, no pelee. Él está diciendo lo que es cierto. La palabra de Dios pone a Jesús, a Cristo, como el único mediador. Pero hay que entenderlo. Vamos a entenderlo. Entonces, es claro que no cabe discusión a la palabra de Dios. Hay un solo mediador, como también hay un solo sacerdote. El único sacerdote es Cristo. Bueno, y los demás participamos del sacerdocio de Cristo. La función sacerdotal de Cristo no se disminuye con mi sacerdocio, el sacerdocio de mis hermanos sacerdotes, sino que se actualiza, se prolonga, se enriquece, porque nosotros participamos del sacerdocio de Cristo, único sacerdote. Eso lo digo para que entendamos también la mediación. Entonces, Jesús es el único mediador. Ya miro el comentario de Diana. Jesús es el único mediador. Pero ser el único mediador no anula la mediación de la Santísima Virgen María, de los santos o de nosotros mismos, sino que al contrario las permite. Y cuando la Virgen intercede, media, cuando los santos interceden o median, o nosotros mediamos ante Dios a través de la oración, no disminuimos la mediación del Hijo. No, eso no pasa de esa manera. Entonces, la mediación de María hace parte de su función maternal. O sea, ¿qué mamá no intercede por sus hijos? María es mamá. Y es madre de Dios y es madre de nosotros. Ella intercede por nosotros. Hace parte de su función. Quitarle la intercesión o la mediación a la Santísima Virgen María es ya decirle que... Y María es una madre que sirve. Por eso, intercede y mediación maternal. La mediación de María se deriva del beneplácito divino al plan de salvación. Dios quiso tenerla ahí. Entonces se deriva del plan de Dios en María. Ahora, negar la mediación de María es negar la comunión de los santos. Es negar la fuerza de la oración de intercesión. O sea, si usted me dice, Padre, ore por mí para que el Señor me conceda salud y bendición en esto. Digo, no, pues pídale directamente a Jesús, porque Él es el único mediador. Pues no. Jesús no es un egoísta. Jesús nos asocia en su misión. Él asocia a María y asocia a la iglesia. Miro que me han escrito. Diana Gutiérrez me dice, Padre, existe evidencia de que la Virgen ha realizado apariciones y milagros, según tengo entendido. A ver, es muy importante. Y esto me sirve para aclarar. Cuando la gente aplica una intención en la misa, dice, en acción de gracias a San Cipriano, en acción de gracias a San Martín, a Santa Marta. Lo correcto es decir, acción de gracias a Dios por los favores recibidos, por la intercesión de San Cipriano, de Santa Marta, de San Martín, de San Francisco, o de la Santísima Virgen María. Claro, María se ha aparecido, yo eso no lo niego. Y por eso ustedes tienen que ir siguiendo la catequesis para que lleguemos al equilibrio. Yo no estoy negando. María sí ha hecho apariciones, claro, la iglesia las ha probado. Está Lourdes, está Fátima y muchas otras más. Y que se han realizado milagros, sí, pero milagros de Dios a través de la Santísima Virgen María. Entendamos muy bien esto.
y les hago una aclaración, remitiéndome a la palabra de Dios en el capítulo 2 de San Juan, en las bodas de Caná. Cuando se acaba el vino, María se da cuenta de la necesidad y hace ella el milagro o intercede para que Dios haga el milagro. Entonces, María le dice: hijo, se les ha acabado el vino, no tienen vino. Y le dice: mujer, no ha llegado mi hora. Pero escuchando la voz de esa madre que intercede, él realiza el milagro. Entonces, las bodas de Caná, podemos decir que hay que darle gracias a Dios por intercesión de la Virgen María. Espero, Diana, que me haya entendido, y la pregunta es buenísima porque así me ayuda usted a ir aclarando algunas cosas. Entonces, yo me declaro cristiano católico, soy sacerdote católico. Por tanto, acojo y asumo la doctrina católica, pero tenemos que entenderla, porque a veces caemos en exageraciones. Y cuando decimos que María está tan arriba, la sacamos de lo que es. María es orgullo de nuestra raza. Es una digna representante del ser humano. Es modelo de iglesia. María no solo intercede, sino que nos lleva de la mano a Jesús. Claro, ese es el papel maternal de María. María nos ayuda en la mediación, no disminuye la mediación del Hijo, sino que nos lleva a unirnos a su Hijo. Perfecto lo que está diciendo. María es madre de gracia y de misericordia. Claro que sí. Por eso cuando yo digo madre de Dios, estoy diciendo todo lo demás. Entonces, si alguien dice: ¿por qué María es madre de gracia? Inmediatamente usted dice: porque es madre de Dios. ¿Y quién es la gracia? Dios mismo. Por tanto, María es madre de gracia. ¿Por qué María es madre de misericordia? Pues porque es la madre de Dios. ¿Y quién es la misericordia? Dios mismo. Entonces todo se deriva de que María es madre de Dios. El gran título es María, madre de Dios. Y de ahí se deriva todas las verdades que afirma la Iglesia y que nosotros asumimos. María, con la Virgen María, es el camino más corto para llegar a Jesús. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Es Nedi. Entonces, yo espero que me estén comprendiendo. O sea, lo que ustedes me están diciendo está reafirmando lo que yo estoy explicando. Con palabras un poco más rebuscadas, tal vez. Espero que sea sencillo con la forma de hablar. Entonces, de hecho, yo aquí tengo mi catequesis. Toda esta mañana estuve estudiando para preparar la catequesis para ustedes. Y escribo que María no la podemos poner como otro Dios, sino que María es la intercesora perfecta del hombre dado como hijo en la cruz, para acercar a ese hijo natural, acercar ese hijo adoptivo que recibió en la cruz, a su hijo natural, que es Cristo. Entonces, lo que me acaba de decir Snedy es esto mismo que estoy diciendo. Explicaba que hay un solo mediador y entonces nos desglosamos. Jesús es el mediador, pero esa mediación nos asocia a la Virgen, asocia a los santos, y a cada uno de ustedes y a mí nos asocia esa mediación. Por eso cuando alguien nos dice: ore por mí, estamos unidos a Cristo, mediando, intercediendo para que esa persona se acerque a Dios. Entonces, la mediación de María hace parte de su función materna, repito. La mediación de María deriva del beneplácito, es decir, de la decisión amorosa y libre de Dios, que la quiso asociar. Y si Él quiso asociarla, ¿quién le dice que no? María es mediadora. También se deriva de la superabundancia de los méritos de Cristo, que la asocia y a través de ella la hace un canal de gracia para los demás hijos. La mediación de Cristo es fuente de la mediación de María. La mediación de Cristo es fuente de la mediación de los santos y es fuente de la mediación nuestra. José Rojas me dice: padre, ¿cuántas vírgenes son? ¿No es una sola? Pues ¿por qué nombran varias? Nombran varias. Bueno, aquí hay una palabra, José, una palabra equívoca, porque si usted me pregunta ¿cuántas vírgenes madre de Dios hay? Yo le digo una. Una. Solamente que se le dan nombres de acuerdo a la aparición o de acuerdo a la devoción. Entonces,
La Virgen de Fátima. Pues porque la Virgen María, que se apareció en Fátima a los pastores. La Virgen de Lourdes, pues se apareció en Lourdes. La Virgen del Carmen se apareció en el Monte Carmelo. Entonces, por eso de ahí se derivan los distintos nombres. La Virgen de Chiquinquirá en Colombia. Bueno, pues porque tiene la aparición en Chiquinquirá. Entonces, por eso los nombres. Ahora, si usted me dice cuántas vírgenes hay, ahí viene un problema. Si me está hablando de la Virgen María, una sola. Si me está hablando de vírgenes, en el santoral cristiano encontramos a tantas vírgenes. Mujeres que entregaron plenamente la integridad de su cuerpo, de su espíritu, de su fe a Dios y consagraron su virginidad a Jesús. Santa Clara de Asís, Santa Inés y muchas otras más. Pero yo sé que usted me está hablando de la Virgen María, es una sola. Los nombres se derivan de las apariciones que han tenido. Espero me haya entendido José y pues también nos ayude a todos. Lo que dice Lidia es perfecto. María nos lleva a Jesús y Jesús nos lleva al Padre. Y por eso cuando hablemos un poquito del rosario nos vamos a dar cuenta que el rosario, que siendo una oración mariana, es plenamente cristocéntrica. Seguimos. Julio César Rivera. Perdón, las vocaciones. Listo, las advocaciones, eso que estaba hablando Julio César. Las diferentes advocaciones hacen referencia a la aparición de la Santísima Virgen en algún lugar. Bueno, continúo. Ahí está Gaetano desde Italia. Entonces un saludo. Saludo a Gaetano. Entonces no es posible negar la mediación de la Santísima Virgen. No cabe en la fe católica negar esa mediación. María media, intercede por nosotros como una participación en esa mediación de Cristo, porque Cristo la permite, porque la mediación de Cristo no se mengua, no se ve afectada. Entonces María, Aminta, dice... Exacto, Aminta, muchos decimos la Virgen me hizo un milagro y no, la Virgen intercede por nosotros ante su Hijo y es Dios el que hace los milagros. María es escogida por Dios. Esto no son adornos que yo le doy a la Virgen María, no. Es la palabra de Dios. María es escogida por Dios, esa joven, muy joven, jovencita de Nazaret, que entre muchas fue escogida para ser la madre de Dios, escogida por Dios. Ella cumple su papel íntegramente como madre. Allí recibe el saludo del ángel, entiende un poco, yo digo entiende, pero porque le dio una catequesis, el arcángel Gabriel le tuvo que dar una catequesis grande para que ella comprendiera cómo va a ser esto si no conozco varón. Y él explica, y después de que él explica y ella comprende, dice, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y sucede la encarnación. Es que cuando nosotros ofrecemos el Santo Rosario, en el primer misterio gozoso, decimos el anuncio del ángel a María Santísima. Hay que decir lo segundo, el anuncio del ángel a María Santísima y encarnación del Hijo de Dios, porque las dos cosas van unidas. Ella desde ese momento cumple el papel de madre, llevándolo en el vientre, luego lo ayuda a crecer, lo ayuda a educar. Es posible para ella, porque tenemos que tener en cuenta el papel fundamental de José como hombre de casa, que le enseña a Jesús la Torá, todo lo que es la ley, los profetas, y lo lleva el hombre que lo lleva. Y no tiene esos privilegios. Los judíos no la reconocían. María lo acompaña en sus luchas, en sus travesías, sufre con él y lo acompaña. Entonces, ella cumple su papel íntegramente. Ahora escuchen esto. Y sigue cumpliendo su papel íntegramente con sus hijos, nacidos de la gracia en el bautismo, por gracia de Dios, y que ella ha recibido en la cruz.
Porque en la cruz no solamente el discípulo amado recibe a María como madre, sino que María recibe a los discípulos amados de Dios, es decir, a la iglesia, como hijos suyos. Entonces, ya dijimos otra verdad. María es madre de Dios y también es madre de la iglesia. Bueno, ustedes me están escribiendo muchas cosas de la Virgen que pues vamos desglosando poco a poco. Yo digo, son 2 o 3 catequesis de la Virgen, pero yo no sé cuántas se nos vayan. María entonces, yo reafirmo, ratifico y debe quedar claro en la fe de un católico, de un cristiano, María no es Dios, no es un Dios, no es un semidios. No la pongan allá como Dios porque se tiran la fe. No, no es eso. María es orgullo de nuestra raza, así lo dice la palabra de Dios. Es un ser humano, orgullo de nuestra raza. Ah, bueno, el padre Aldemar dijo que era cualquier mujer. No, María no es cualquier mujer, no se le puede comparar. Nadie se le puede comparar a la Santísima Virgen María, como tampoco nadie ni nada se puede comparar con Dios. ¿Por qué razón? Porque María no es escogida el día en que es enviado el ángel Gabriel para que fuera la madre de Dios. María es escogida desde antes de nacer para que fuera madre del Hijo de Dios, madre de Dios. Por eso es que es preparada desde el seno materno, preparada con esta misión. Así como Dios a uno no lo escoge sacerdote el día que lo llama, sino desde antes de nacer ya lo ha escogido, ya lo ha llamado. Cuando estabas en el vientre de tu madre ya te conocía y te amaba, dice la palabra de Dios. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, porque a veces lo limitamos todo en el tiempo. Así es que María, pues ella encuentra la gracia de Dios el día que dice sí al ángel. No, señores, María es escogida desde mucho antes. María está en el plan salvífico de Dios desde el principio. Incluso les digo, desde el principio Dios ya me había escogido a mí como sacerdote. ¿Qué vamos a hacer? Lo que ustedes están haciendo, la misión que Dios les ha encomendado, fue desde antes de nacer, desde el principio. Ya Dios los amaba. Es que nosotros no existíamos para el mundo, pero en la mente de Dios, en el corazón de Dios hemos existido siempre. Rosalena me dice, María es modelo de mujer perfecta. Ese tema de María, modelo de mujer perfecta, sería una catequesis buenísima, sobre todo para las mujeres hoy que buscan la liberación y buscan ser reconocidas y están recorriendo otros caminos y no el camino que nos traza Dios en la persona de María, que es modelo de iglesia, modelo de discípula, modelo de mujer, modelo de madre, y hay muchas cosas para decir, sin alejarnos de la palabra de Dios y de la doctrina católica, de la sana doctrina católica. Entonces, ya había dicho que la mediación de Cristo no suprime las demás mediaciones, sino que las exige y las permite. Cristo no es un enviado del Padre egoísta, sino que nos asocia a la misión y asocia a la iglesia y asocia a María, imagen y modelo de iglesia. Yamile me pregunta, padre, ¿y los que oran solo a Dios y no nombran a la Virgen María? Mire, yo no me quiero meter en la intimidad de la oración. Muchos hermanos separados le afirman a uno que ellos creen en la Virgen, que la aceptan, que tienen otra manera de verlo. Entonces no los juzgaría. Pero acá entre nos, que no salga de nosotros. Hasta el más ateo, cuando se ve en peligro, dice Virgen Santísima. Cosa rara, ¿cierto? Yo no creo en Dios, no creo en la Virgen, pero se va de cabeza y piensa que se va a matar y dice Virgen Santísima. Entonces no sé si de verdad no creen. Tómenlo como una broma también. Padre, ¿cómo le explicamos a un protestante que uno no adora a la Virgen, sino que la veneramos? ¿Y con qué cita bíblica podemos explicarlo? Todo esto que estoy diciendo explica eso. En 1 Timoteo habla de la mediación única del Hijo. Y si ustedes me van siguiendo la catequesis, es la forma de responderle a ellos.
también. Pero créanme que la catequesis no nos tiene que llevar a pelearnos, sino que al contrario nos tiene que llevar a aclarar nuestras dudas y a poder entrar en diálogo con ellos, un diálogo respetuoso. Uno de los retos que yo proponía en internet esta mañana, en la página está, es que cuando discutamos no busquemos ganar o aniquilar al otro. Tenemos que buscar que salga a flote la verdad, porque la verdad primero nos hace libres y segundo nos une. La Iglesia reconoce a María como Madre de Dios, indudable. Y quien no la reconoce como Madre de Dios está renunciando a la revelación, está yéndose en contra de la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces la Iglesia la reconoce de esa manera. Declara su subordinación a Cristo en su misión maternal. Entiéndame en esto. Escúcheme bien y métase en la cabeza y en el corazón esto. Escúchemelo con corazón de católicos. María está subordinada a Cristo. No me la pongan por encima. Yo dije esto alguna vez en un santuario mariano y me dijeron que parecía protestante. Y lo dije porque visitábamos el santuario, la iglesia de la Anunciación, donde el ángel anunció a María, y lo estaban tomando como una iglesia totalmente mariana. Es un lugar mariano. Y les dije, no, es un lugar cristocéntrico, porque el anuncio del ángel a María no centra en la persona de María, sino que centra a la persona de Jesús. Entiendan esto. Siempre la centralidad la tiene que tener Jesucristo. La Virgen es una colaboradora, subordinada. ¿Qué significa subordinada? Que Cristo está por encima y todo lo que recibimos de manos de María viene de Cristo, pertenece directamente a Cristo. Lo que recibimos de la iglesia pertenece a Cristo, viene de Cristo. Tiene que tener una centralidad. Es muy importante esto y yo estoy siendo muy claro, espero, y que tiene que llevarnos a equilibrarnos. Miro que me escriben por acá. ¿Qué pasa con nuestros hermanos que se congregan fuera de nuestra iglesia? No la tengo como madre, no la tengan como madre y no la reconocen. Alba, ustedes deben recordarme en algún momento para que hablemos de lo que es la iglesia. Y la iglesia es mucho más que los que nos congregamos en el templo católico. Entiéndame en esto. El hermano separado o protestante, creyente en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, que bebe la palabra de Dios, es nuestro hermano, hermano separado, miembro de la iglesia, pero que ha querido irse y vive allí en otra casa del Señor, pero hace parte de la iglesia. ¿Qué pasa con este hermano que no la nombra, no la reconoce? Es el hijo rebelde que un día se pelea con papá y mamá, se va de la casa y dice: a esos tipos no me los nombre, porque yo no los reconozco como mis padres. Cuando yo me peleo con mi papá, mi mamá, y digo que no los reconozco como mi papá y mi mamá, ¿dejan de ser mis padres? ¿O es una tontería mía negarlos? Listo, no se lo nombro, pero es su mamá. Hace parte de la iglesia. Está comiendo un plato de la iglesia. Y el plato de la iglesia es la palabra de Dios, son nuestros hermanos. Por eso, escuchen esto, medítenlo y vívanlo. Protestante, hermano separado, te llame inconverso y te haga el feo, porque muchas veces lo hacen, tú llámalo hermano y trátalo como hermano porque es tu hermano. Pero tampoco seas el indiferente que le cierra la puerta y no lo reconoce. Porque así como hay tratos duros de los hermanos separados hacia nosotros, hay tratos de los católicos tan duros con los hermanos separados. A mí me choca cuando voy a una casa y encuentro en la puerta: no nos moleste, aquí somos católicos, y no van ni siquiera a misa.
Solamente lo ponen ahí para no escuchar la palabra de Dios que le transmite el protestante. Entonces, yo creo que aquí hay muchas cosas para decir. Y aquí no se trata de tirarle piedras a ellos, sino que nos las tiremos mutuamente. La discusión no busca aniquilar al protestante y salir a la verdad y que nos podamos unir. Gracias, Alba. Continúo. Entonces la iglesia reconoce a María como Madre de Dios, la declara subordinada a Cristo en su misión maternal. Y un ejemplo de ello son las bodas de Caná. Yo vuelvo a decirlo. María no hace el milagro, sino que comunica a Jesús, su hijo, al Mesías, la necesidad que ellos tienen. Ella intercede, media entre el de la fiesta y Jesús el Mesías. Y ella permite, con esta mediación, que se dé el primer milagro de Jesús, primer signo milagroso de Jesús. Por eso, el segundo misterio de luz es la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná. ¿Quién lo propicia? La intercesión de María. Listo. Yo ya voy terminando aquí con mis apuntes, entonces ya ustedes me ayudarán con preguntas. La iglesia experimenta, la iglesia, ustedes y yo, todos, significa que experimenta su maternal auxilio, porque hay que decir que María apunta al cielo en cuerpo y alma, y desde allí continúa intercediendo por nosotros. María para estar cerca de nosotros y ayudarnos. Yo personalmente les cuento que María ha jugado un papel muy importante en mi vida cristiana y en mi vida como sacerdote. Yo estuve distanciado de la iglesia durante mi adolescencia, juventud, de 3 años, donde no iba a misa, donde no creía en lo que hacían los sacerdotes. Yo conté mi testimonio alguna vez, que queriendo ser sacerdote, pero no creyendo mucho en los jugaba un papel muy importante porque mi papá me enseñó la oración del Santo Rosario todos los días y la cercanía a la Virgen María me sostuvo. Y eso hace también que yo vuelva nuevamente. Y luego en la vida de seminario y por la Virgen ha tenido un papel muy importante. De ahí que todas las Eucaristías las termino orando el Ave María como un acto de agradecimiento a ella. Y alguna vez, sin tenerla en cuenta a ella, y cuando llegué allí dije, vamos a mirar qué hay por acá cerca, y miré en el mapa de Google, y encuentro que hay un santuario mariano que yo quiero muchísimo, que estaba a 6 minutos a pie. Y yo dije, María siempre se sale con las suyas. Como toda mamá, siempre se sale con las suyas para hacer que uno haga las cosas que convienen. Entonces María ha tenido mucho que ver en mi vida. Bueno, aquí hicimos un pare porque se cortó. Yo experimento mucho la maternal protección de la Santísima Virgen María. Por eso, donde llego, le doy un puesto a la Virgen en el culto, y la ubico siempre en la parte delantera. En las parroquias donde he estado, recordarán que siempre va una imagen de la Virgen a la parte del altar, porque María tiene mucho que ver en mi vida sacerdotal y en mi vida cristiana. Y con toda seguridad en la vida de ustedes ha tenido. Bueno, regresé por estos lados. Entonces, en la vida de todos nosotros ha hecho parte la Santísima Virgen María. Ahora, la Iglesia recomienda la piedad mariana, el culto a la Virgen María, lo recomienda de modo que sirva de ayuda para que nos unamos fielmente al Salvador, el único Salvador. De modo que cuando yo me convierto en un devoto de la Santísima Virgen,
y le ofrezco, y le ofrezco un culto equilibrado, no un culto de Dios, sino un culto de intercesora, ella me une fielmente al Salvador, al único mediador. Cuando oras el rosario, no te quedes pensando solamente en María, porque ella, ahí cuando degrana uno las pepitas del rosario, uno tiene que ir pensando en el misterio que ha anunciado. Y todos los misterios del rosario nos llevan a meditar el plan de salvación, a meditar todo lo que Dios ha trazado para salvarnos. Algún momento dije en la página, no puedo acompañarlos en la oración del rosario porque no me sirve el internet, y alguna persona comenzó a decir cosas, incluso preferí sacarlo de la página. ¿Por qué razón? Porque no es de pelearnos, es de respetarnos, es de preguntarnos. Y resulta que el rosario, al igual que las imágenes, son el evangelio de los iletrados, de los que no saben leer. Mis hermanos, una persona que no lee la palabra de Dios porque no sabe leer y aprende a meditar el rosario, está meditando la historia de salvación y lo acerca a Dios y lo ayuda a vivir profundamente su fe. Por eso el rosario es tan aconsejable. Hay que hacerlo en familia. Yo tenía planes en mi parroquia de este mes, celebrar incluso con familias en ciertas calles el mes mariano, y no se pudo. Tocó hacerlo de esta manera, pero allí en esa iglesia doméstica ustedes deben orar el Santo Rosario, que no los aleja de Dios, que cuando lo hacen bien, cuando lo oran con piedad, cuando meditan la palabra, los acerca mucho, mucho a Dios. Créanme, mis hermanos, que el Santo Rosario sostuvo la fe de muchas comunidades y les está sosteniendo. Conozco iglesias donde no se entiende muchas cosas, donde la predicación es muy elevada y hay muchas personas, muchos de ellos ancianos, que no comprenden el idioma o la forma de predicar y viven la Eucaristía con una camándula de la mano. Eso no se debe hacer cuando se entiende. Ustedes hoy aquí no deben ir a la misa orando el Santo Rosario, pero muchos les sostuvo la fe. Ahora se celebraba en latín, la gente no entendía. ¿Qué lo sostuvo? La piedad. Cuidado con aquellos que se creen muy estudiosos y dicen, la piedad no sirve para nada, eso es un acto de piedad. Alguna vez un laico de esos que se creen evangelizados dijo, yo no voy a procesiones porque son actos de piedad. Y no, esos actos de piedad no se evangelizan. Quítele al pueblo latinoamericano la piedad, las devociones populares, le quitan media fe. Entonces no se puede. Lo que tenemos es que evangelizarnos y equilibrarnos para hacer las cosas bien, centrando todo en la persona de Jesús. Bueno, de esta manera yo voy terminando la catequesis. Nos quedan unos minuticos por si alguien quiere preguntar o alguien quiere decir algo. Eh, yo estoy sumamente agradecido con ustedes que nos siguen a través de la red. Eh, ya la semana entrante continuaremos con la catequesis. Ya miraremos si hablamos más de la Virgen María o qué nos pone el Señor en el camino. Bueno, solamente espero de ustedes si hay alguna pregunta o si no vamos terminando. Julio César dice, gracias por la catequesis. No, gracias a ustedes, que teniendo el templo cerrado me permiten ejercer mi ministerio de sacerdote y de alguna manera de maestro en medio de ustedes a través del medio de la red social y la paciencia que tienen cuando ese internet falla. De hecho, los invito de una vez para que el próximo sábado nos volvamos a encontrar a las 5:30 de la mañana y así todos los sábados de mayo, como un homenaje a la Santísima Virgen María, eh, orando el Santo Rosario, el Rosario de la Aurora. Yo estaré antes, cuarto, cinco, y como una serenata a la Virgen María,
para que comencemos el rosario de la mañana y luego celebremos la Eucaristía. También les cuento, como ustedes nos están preguntando, entonces yo hago los avisos parroquiales. Les cuento que a veces me escriben, padre, necesito una misa, padre, no sé qué, en la página. Es más fácil que ahí yo acabe de publicar, quien quiera comunicarse conmigo, deje su número de teléfono. Entonces dejan su número y así yo los contacto. Así contacté esta semana tal vez, o la semana pasada, el domingo, contacté a muchos que me dejaron el número en la página para que tuviéramos el contacto. Les encomiendo que oren por mí, oren por esta comunidad de San Francisco. Les agradezco muchísimo porque son ustedes a través de las redes sociales los que me han sostenido económicamente en la parroquia. Bueno, también algunos fieles de la parroquia, pero gente que he conocido a través de la red, que nos hemos conocido. Seguimos adelante, no solamente sosteniendo la parroquia, emprendiendo las obras que no pueden quedarse estancadas. Miren, yo les cuento, yo sueño con que el día en que yo pueda abrir este templo de San Francisco, la gente lo encuentre mucho mejor de cuando lo cerramos. Entonces, gracias por estar ahí. Padre, el rezar el Santo Rosario de la Virgen nos ayuda a alejarnos del huye ante la presencia de la Santísima Virgen María. Recuerden que dice que en la pelea entre la mujer y la serpiente, la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Es el protoevangelio que está allá en Génesis, pero que hace referencia a María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, que nos ayuda a vencer las acechanzas del demonio. Es una buena mamá. ¿Qué mamá no ayuda a su hijo a librarse de caer en un abismo o de caer en un lodo que le va a producir la muerte? Desde luego. Bueno, muchas gracias a ustedes. Mil bendiciones. Nos vamos yendo entonces. Calladitos, sin preguntar. Cuando tengamos la catequesis, ustedes van alistando sus preguntas, así vamos respondiendo. Bueno, son las 4:30. Hemos tenido 1 hora de catequesis, 1 hora de encuentro. Ahí les he ido dejando los retos. Ya vamos hoy en el tercer reto para vivir cristianamente la vida, vivir mejor la vida cristiana. Espero que les esté gustando, espero que lo estén aplicando. No es fácil, a mí también me cuesta. Listo, Yamiled, para usted también muchas gracias. Mil bendiciones. Yo creo que vale la pena orar el Ave María, porque es una catequesis mariana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor y la Santísima Virgen María los bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos encontramos entonces a las 7 de la noche en la oración del Santo Rosario.